Si pueden irme dictando uno por uno. El ejercicio 1 es determinar los extremos relativos de la función Ya. u igual a f de x, y. Ya. X, y, x, y, z, perdón. U igual a Ya. x más y al cuadrado sobre 4x más z al cuadrado sobre y Ya. más 2 sobre z. Ya. Me van a tener mucha paciencia porque me he olvidado mi lápiz. Y la respuesta que nos dio era del punto 1,5, 1, 1. Esa es la respuesta. Sí, licenciado. Ya. Entonces, en el paso número 1 había que derivar esto, ¿no? Siguiendo ese algoritmo de los 4 pasos, ¿qué tenemos que hacer? Derivamos respecto a x. ¿Cuál es esa derivada de f respecto a x? Dícteme. 1 1 menos y al cuadrado sobre 4x sobre al 4 cuadrado. Uno menos, Y al cuadrado sobre 4x al cuadrado. ya. Listo. La derivada de f respecto a y. Esto va a ser un medio de y sobre x menos z cuadrado sobre y cuadrado. Ya. Luego tenemos la derivada de f respecto a z. Espérenme un minuto, voy a tratar de transcribir esto.
Ya. Ahora sí pueden ver, ¿no? A ver, vamos a ir lento, pero... Bien. Lo que dijimos es que la primera derivada vale 1 más... Tenemos esa primera derivada de u respecto a x. Licenciado, ¿no es 1 menos y cuadrado sobre 4x al cuadrado? ¿Ya? Respecto a y, ¿cuál es la derivada? Y sobre 2x menos z al cuadrado sobre y al cuadrado. 1 medio y sobre x menos z al cuadrado sobre y al cuadrado. Esa sería la segunda ecuación. Y la tercera, 2z sobre y menos 2z al cuadrado. entonces ahí tenemos tres ecuaciones y luego lo que tenemos que hacer es igualar ambas, las tres a cero. Una vez que está igualado a cero, lo siguiente es resolver ese sistema. Obviamente son tres ecuaciones y tres incógnitas, entonces tiene que haber al menos una solución. ¿Cuál es la solución? X igual a 1 medio, y igual a 1 y z igual a 1.
Bien, ya tenemos la solución. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que hallar la matriz hessiana de 3 por 3. Entonces, para hallar la matriz hessiana de 3 por 3, lo que yo debo hacer es derivar estas tres ecuaciones. Esta primera la derivo respecto a x, luego esta y luego esta. Después derivo las tres respecto a y y por último las tres respecto a z. Vayan derivando. La derivada de x sería y elevado al cuadrado sobre 2x al cubo. Y elevado al cuadrado. Sobre 2x al cubo. Abajo. Abajo de la derivada de x de y sería menos y sobre 2x al cuadrado. Ya. Y la derivada de x de z sería 0. Muy bien. Vamos a la segunda fila. Menos y sobre 2x al cuadrado. La segunda. Abajo sería 1 sobre 2x más 2z al cuadrado sobre y al cubo. Abajo sería menos 2z sobre y al cuadrado. Es 1 sobre 2x. Más 2z elevado al cuadrado sobre y elevado al cubo. Chicos, sus micrófonos. Y la tercera solamente tiene un término, ¿no? Y la tercera sería menos 2z sobre y al cuadrado. Cuadrado, ¿no? Muy bien. La derivada de z de x sería 0. ¿Ya? La derivada de z de y sería de menos 2z sobre y al cuadrado. Muy bien. Y por último sería 2y más 4 sobre z al cubo. Perdón, 2 sobre y más 4 sobre z al cubo. Bien, tenemos esa matriz, ¿no? 3 por 3. A ver, vayan revisando las entradas. Si derivamos esta primera ecuación respecto a x, este menos 2 baja, tengo un medio y tengo y al cuadrado sobre x al cubo. Si derivo esta ecuación respecto a x, esto se anula y solamente me queda menos y sobre 2x al cuadrado.
Y si derivo esto respecto a x, no hay, entonces es 0. A ver, vayan revisando fila por fila. ¿Están todos de acuerdo? Sí, licenciado. Bien, ahora dentro de esta matriz hay que reemplazar el punto 1 medio, 1, 1. Dígame, ¿cuál es el nombre del quien ha estado participando? Denis Paredes. Muy bien, Denis, me vas a hacer recuerdo yo. Está bien, lice. En el paso 5, el valor sería 4. Bien, primero determinemos la matriz hessiana reemplazando ese punto. O sea, aquí en vez de x hay que poner un medio, en vez de y hay que poner 1 y en vez de z 1. Sale 4, licenciado. El primer valor, El primer valor sale 4, el de abajo, menos 2, ¿ya? Y luego 0. debajo 0, Segunda columna, menos 2, ¿ya? abajo 3, abajo menos 2, Muy bien. La tercera columna, 0, abajo menos 2 ¿ya? y abajo 6. Tenemos esa matriz. Muy bien, hasta ahí tenemos el paso 5. ¿Cuál es el siguiente paso? Tendremos que, Verificar si el punto es máximo o mínimo. Sí, muy bien. Primero tenemos que f de fxx o la derivada segunda de f respecto a x dos veces es 4. Es mayor a 0. Ahora calculamos en el siguiente paso cuánto vale el determinante de la matriz del menor principal. Es decir, vamos a calcular cuánto vale f de xx por f de y menos f de xy por f de yx. ¿Cuánto vale? Si solo tomo estos primeros 4 valores, contando desde la diagonal superior. Esto es 8. Y también es mayor a 0. Esta segunda me da 8 y también es mayor a 0. Pueden observar muy bien el recuadro.
¿Cuánto vale el determinante de toda la matriz? 32. 32. 32, licenciado. Muy bien. El determinante de la matriz H es mayor a 0. Entonces dijimos que si estos puntos los tres son positivos, entonces tenemos un punto mínimo, ¿no? Si vendrían intercalados, tenemos un punto máximo. Pero en este caso en particular, como los tres son mayores a 0, decimos entonces es un punto mínimo. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? En el caso de que fuera, digamos, mayor a 0, igual a 0 y después menor a 0, sería indefinido, ¿verdad? Porque no tenemos ese patrón. Sí, en realidad como tenemos una matriz 3 por 3, tenemos 4 submatrices de 2 por 2, entonces hay que calcular si alguna de esas 4 submatrices de 2 por 2 me da un determinante mayor a 0. Si ninguno de los 4 casos yo obtengo un determinante mayor a 0, entonces sí puedo deducir que el punto es sí. Ah, está bien, licenciado, gracias. Vamos a ver el siguiente ejercicio, creo que tenemos por ahí un punto silla. Sí, licenciado. Bien, este sería entonces el ejercicio 1. Quíteme el ejercicio 2. Estudia si los puntos 0,0,0 y paréntesis 2 raíz de 6, 2 raíz de 3, 2 raíz de 2 son extremos de la función x, y, z igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado menos x, y, z. Ya.
Entonces, en este caso en particular, en esta función en particular, ya nos daban los puntos. Entonces, lo único que nos faltaba era analizar qué tipo de puntos era cada uno de esos. ¿Alguien ha podido resolver esto? Yo lo hice. Yo lo hice. Bueno, Entonces, ¿qué es el punto 000? Es un punto mínimo. Muy bien. ¿Y el otro punto? Indefinido, licenciado. Es un punto sí. ¿Todos están de acuerdo? Esta solución que estamos planteando. 000 es un punto mínimo y el otro punto es un punto sí. Licenciado, igual vale si ponemos indefinido o tenemos que poner igual punto silla nomás. Es que en realidad, cuando tú partes analizando los puntos indefinidos de una función, son aquellos puntos donde la función no tiene un valor, ¿no? Es decir, son esos valores que los sacamos del dominio. Los puntos críticos, contrariamente, son aquellos puntos donde la primera derivada es igual a cero o donde la función es igual a cero. En este caso, sí, ¿no? Hay que proceder de la manera correcta. Es un punto sí. Calculemos las derivadas parciales. Es igual a la primera derivada parcial. Esta ya no tiene fracciones, entonces es más sencillo, ¿no? Si derivo esa función respecto a x, me queda 2x menos yz. Si derivo la función respecto a y, 4y menos xz. si la derivo respecto a z, 6z menos xy. bien, tenemos esas tres derivadas. Efectivamente, una solución es el punto 000 porque satisface las tres ecuaciones. Entonces, de eso no hay duda que es una solución. La otra solución es la que deben encontrar. ¿Es solución de este sistema la otra ecuación? Como dijo el licenciado, no lo entendí. Nosotros tenemos que el punto 00, si los reemplazamos en estas tres ecuaciones, efectivamente cumple. 0 igual a 0, 0 igual a 0 y 0 igual a 0. ¿Qué sucede si reemplazamos el otro punto? ¿También cumple? también, sí, licenciado, también cumple. ¿Existe algún otro punto además de estos dos?
No hice esa prueba, licenciado. ¿Cómo se haría esa prueba? ¿Solamente reemplazando? Tendrían que resolver todo el sistema. O sea, licenciado, habría que resolver este sistema de tres ecuaciones. Sí, Licenciado, yo resolviendo me sale que es igual al punto 2 raíz de 6, 2 raíz de 3 y 2 raíz de 2. ya, entonces estamos bien. Muy bien, con esto entonces determinamos la matriz hessiana para ambos puntos. ¿Cuál es la matriz hessiana? Si derivo Eh, las tres ecuaciones respecto a x, me queda 2. Menos z abajo, abajo menos y. Muy bien, Luego sería menos z, ya, 4 y menos x. Al lado sería menos y, menos x y 6. se muestra eso. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciado. El licenciado de la primera fila, de la primera columna a la tercera fila, ese menos y no sería menos x. S menos y. Tercera fila, primera columna. No, porque estás derivando esta función que es 6z menos xy, ¿no? Entonces, si la derivas respecto a x, está evidentemente 0, y aquí se te va x, entonces te va a quedar solo menos y. ¿Qué característica tiene esta matriz hessiana? ¿Será que es simétrica? Sí, sí es. Muy bien. Entonces, primero vamos a determinar la matriz hessiana para el punto 0, 0, 0. Si reemplazamos, obviamente vamos a tener 0 en todas las entradas que no sean la diagonal. Ahí está, ¿no? Para el punto 0, 0, esta sería la matriz hessiana. Si veo la primera entrada, esta primera entrada es 2, que es la derivada segunda de la función respecto a x dos veces. Entonces es mayor a 0. Si yo saco el determinante de estos primeros 4 números, el determinante vale 16, también es mayor a 0. Y si saco el determinante por completo de la matriz hessiana, este determinante va a ser 48, que también es mayor a 0. ¿Qué deducimos de eso? Que el punto 0,0,0 es un punto mínimo. Muy bien. Sí, ese punto es un punto mínimo.
pasamos al otro valor. A ver, reemplazamos estos valores en la matriz. ¿Qué nos da? Licenciado, en la primera columna da 2. Abajo menos 2 raíz de 2. Un momento. Da 2 bajo menos 2 raíz de 2. Sí. Abajo menos 2 raíz de 3. Ya, En la otra columna, menos 2 raíz de 2. ya, Abajo 4. ya, Abajo menos 2 raíz de 6. ya, En la otra columna, menos 2 raíz de 3. ya. Abajo menos 2 raíz de 6. Por último 6, ¿no? 6. Sí, dice. Entonces, bien, tenemos este punto. Y ya empezamos a ver qué es lo que va a suceder con la matriz. ¿Cuánto vale el determinante de toda esta primera parte? O sea, sabemos que la derivada segunda de la función respecto a x dos veces es 2, es mayor a 0. Hasta ahí no hay ningún problema. Calculemos cuánto vale el determinante de esta submatriz de 2 por 2. A mí me sale 0, licenciado. 0, licenciado. ¿Ya? Y la matriz total, el determinante de la matriz hessiana, Menos 192 me sale, licenciado. y a ver, para corroborar, los tres tienen este resultado, o sea, todos tienen este resultado. F de x es igual a 2 mayor a 0, no es 4. Ok. Ahora sí, licenciado. Igualito.
Licenciado, una pregunta. En caso de que incluso también sea distinto a eso, que no sea ni mínimo ni máximo, sí o sí va a ser un punto silla, ¿verdad? Sí. Ah, ya está bien, licenciado, gracias. No se olviden que estos puntos que estamos considerando, tanto el 000 como el 2 raíz de 6, 2 raíz de 3 y 2 raíz de 2, ¿qué característica tienen? O sea, ¿por qué analizamos estos puntos? Bien. Tomamos en cuenta estos puntos por dos razones. La primera razón es que la derivada, el criterio de la primera derivada, que nos dice es que sí o sí estos tienen que ser o puntos máximos o mínimos o puntos sillas. Es por eso que analizamos la matriz hessiana sobre esos puntos en particular. Entonces, fíjense que le queda a un punto. Cuando nosotros resolvemos este sistema, tenemos puntos. Y esos puntos tienen tres alternativas. O son puntos máximos, o son puntos mínimos, o son puntos sillas. Entonces, si yo calculo esa matriz hessiana sobre eso, estoy diciendo, en ese primer caso es un punto mínimo. Y sobre esto estoy diciendo que es un punto máximo, ¿no? Entonces, fíjense que, oh, perdón, es un punto silla. No le queda más alternativa.
pues no puede ser un punto donde no esté determinada la función, porque en ese caso, esta función, o sea, si yo quiero decir que este punto es indeterminado, aquí tendría que haber una división o una raíz o un logaritmo, como vimos cuando estábamos analizando el dominio de funciones. Esos son puntos indefinidos. ¿Está bien? Entonces lo que decimos acá es este punto es un punto. Ese es un punto, sí. Bien, ¿tenemos un ejercicio más? El 3 y el 4 dicen, pero el 3 nomás, si no podemos resolver. El 3, a ver, dícteme. Estudiar los extremos f de xy igual a x al cubo más x al cuadrado y más y al cuadrado más 2y. Ah, ya. Y el 4, solo dícteme el enunciado. Idem para fxy igual a x al cubo más 3xy al cuadrado menos 15x menos 12y. Este era el ejercicio número 4, ¿no? Estudiar el 3, perdón, los extremos de x al cubo más x al cuadrado y más y al cuadrado más 2y. ¿Ese es? Perdón, el 3, ¿no? ¿Me confirman si ese es? Bien, sigamos el mismo procedimiento. Calculemos las derivadas parciales. Primera derivada parcial es igual 3x al cuadrado más 2xy para x, ¿no? a 2xy. La derivada de la función respecto a y 2y más X al cuadrado más 2y más 2. ¿Por qué no has detenido? la derivada de la función respecto ¿Qué van a dar? Me voy para adentro, dile, oye. Sí, sí, ahorita va. a sus micrófonos. Ya, tenemos estas dos derivadas. De f respecto a x y de f respecto a y. ¿Cuáles son los puntos críticos de esta función? Cero y menos uno, dicen. 0 menos 1. Y tenemos otro punto. 2 menos 3.
2 menos 3. ¿Están seguros? 1 y también menos 3 medios. A ver, me están diciendo que esos son los 3 puntos. A ver, fíjense en pantalla. ¿Están seguros? ¿Han resuelto ese sistema? Licenciado, los primeros 2 puntos nos dio usted como resultado. ¿Y el tercero? El tercero dice, a mí me salió porque como es una cuestión de triple función, tendría que salir 3 puntos. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Paola Poma. Y también teníamos la participación de quienes, ¿me recuerdan? ¿A quién le dije que me debía? Me le dicen tenis. Denis Paredes, ¿no? Sí, les. Muy bien, tenemos esos 3 puntos. Entonces, fíjense que acá lo que inicialmente yo les di son 2 puntos, ¿no? El 0 menos 1 y el 2 menos 3. Pero adicionalmente tenemos otro punto, el punto 1 menos 3 medios. Entonces, sí es necesario resolver todo el sistema para saber cuál es punto máximo, punto mínimo y punto auxilio. Matriz hessiana. ¿Cuál es la matriz hessiana? Seis x más 2y. Muy bien. Luego, 2x. hacia abajo, ¿no? Sí, lic. La última. No sería una 2 por 2, licenciado. Sí, perdón. La segunda fila. Arriba sería 2x y abajo sería solo 2. Ahí está, la matriz hessiana. Luego, en esta matriz hessiana, ahora vamos punto por punto. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuál sería la matriz hessiana? A ver, si alguien me puede decir. Menos 2, 0, 0. Menos 2, 0, 0, 2. Esa sería la matriz hessiana para el primer punto. Bien. Hacemos el cálculo. ¿Cuánto vale la derivada segunda de la función respecto a x? Menos 2, ¿cierto? ¿Y cuánto vale el determinante? Menos 4. Menos Menos 4. 4.
Menos 2, este es menor a 0. Y esto también es menor a 0. Si se fijan, esta primera derivada, que sea menor a 0, no causa mucha confusión. O sea, que eso varía entre positivo y negativo, lo único que nos dice es si va a ser máximo o mínimo. Siempre y cuando la matriz o el determinante de la matriz hessiana sea mayor a 0. ¿Qué sucede en este caso con el determinante de la matriz hessiana? Es negativo, ¿no? Y al ser negativo, entonces ya la matriz no es definida positiva. Como no es definida positiva, entonces no existe ni máximo ni mínimo. Esta condición, esta que tengo acá, para lo único que me sirve es para definir si en realidad estamos hablando de un punto máximo o mínimo. Si ese determinante es menor a 0, tengo un punto silla. Indistintamente de lo que suceda con la primera entrada, con este f de x y x, esto es lo que me define si tengo un punto silla o no. ¿Cuál sería la conclusión acá? Licenciado, ¿puede volver a repetir, por favor? Si es punto, si ya no, esa parte. Bien. Cuando nosotros tenemos la matriz hessiana ya evaluada en un punto, como acá, en 0 menos 1, ¿qué es lo que sucede? En este punto, si bien esta primera entrada lo que hace es definir si el punto es máximo o mínimo, ¿no? Entonces esta primera entrada f de x y x puede ser mayor o menor a 0, no hay problema. ¿Dónde empezamos a categorizar los puntos? Si todo este determinante de la matriz hessiana es mayor a 0, entonces bien, o tenemos un máximo o un mínimo. Pero si este determinante es menor a 0 o incluso igual a 0, lo que nosotros tenemos es que el punto 0 menos 1 es un punto sí. Esta segunda condición. Fíjense que tiene que ser necesariamente mayor a 0 para que sea máximo o mínimo. Si es menor a 0 es un punto sí. Vamos al otro punto. Le hicieron una pregunta. En el caso de que fuera mayor a 0 y luego también menor a 0, también sería un punto silla. Sí, sí. O sea, el determinante de la matriz hessiana tiene que ser necesariamente mayor a 0 para tener un máximo o un mínimo. En el otro punto es 2 menos 3, ¿no? Díctame las entradas de la matriz hessiana. 6, 4, 4 y 2. 6, 4, 4, 2. La primera entrada entonces es 6, y esa entrada sí es mayor a 0. El determinante de la función, ¿cuánto es? 4. Y es mayor a 0. Fíjense, para este punto, 2 menos 3, esta es su matriz hessiana. ¿Qué es lo que sucede con esta matriz hessiana? La primera entrada es 6, esa entrada es mayor a 0. Y el determinante también es mayor a 0. Entonces, acá no hagan caso a esto es 2 menos 3, es un punto mínimo. Muy bien. Veamos el último punto.
El último punto es 1 menos 3 medios. ¿Qué vale la matriz hessiana en ese punto? 3, 2, 2, Liz. 2. 3. 2, 2, 2. ¿Seguro que vale 3? Si x es menos un tercio, X es igual a 1, dice. Y es igual a menos 3 menos. ya. ¿Cuánto es 6 menos 6 medios? Tres, dice. 3. 3. ¿Cuánto es el punto 2 menos 3? Fíjense, acá hemos calculado mal el determinante, ¿no? En este punto 2 menos 3. ¿Cuánto vale el determinante de la matriz hessiana? No, es 4. Negativo. Es, Menos 4. es menos 4, ¿no? Así es, menos 4 también es un punto sí. Luego tenemos 3 y el determinante del último punto va a ser 3 por 2, 6, 6. 6 menos 4 es 2. Bien, ahora sí. Fíjense, primero para este punto, 2 menos 3, esto es lo que tenemos. La matriz hessiana tiene esta forma. La primera entrada vale 6, es mayor a 0. Y el determinante de la matriz hessiana es menos 4. Es el caso que preguntaba su compañero. Entonces, al ser menos 4 es un punto silla. ¿Está bien? El determinante sí o sí tiene que ser mayor a 0 para ser máximo o mínimo. En ese tercer caso, para 1, menos 3 medios. Tengo esta matriz. La primera entrada vale 3. Y el determinante de la matriz hessiana es 2. Este es mayor a 0, por lo tanto es un punto mínimo. Bien. Como no tengo mi lápiz, y la verdad va a ser complicado que siga. Deme un minuto.
Bien, como les decía, como no tengo la pizarra, es un poco complejo para mí seguir la clase porque si no tendríamos que ir así súper lento. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es presentarles el libro que nos sirve como guía, ¿no? Justamente vamos a ir a la página de los multiplicadores de Lagrange y con eso, por favor, hoy también les voy a crear su práctica en clase. Muy bien, entonces nos vamos a guiar con este texto base. Ya mil disculpas, no me gusta hacer esto, pero de todas maneras, a ver, ¿ustedes quieren que sea así o estarían dispuestos a esperar hasta el lunes para terminar multiplicadores de Lagrange? Esperamos que Yo creo que entre lunes. bien solo viendo el libro. Sí, le dicen porque a veces el hecho de mirar nomás un texto no nos explica bien y entonces tenemos más dudas que respuestas. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, y les voy a pedir, es que el día de hoy, para repasar, Ah, Disculpe, licenciado, ¿será que puedes repetir? Se ha entrecortado mi internet. Eh, del licenciado parece, porque yo tampoco lo escuché. Dice, no se le escucha bien. Se escucha entrecortado. Debe ser por la lluvia. No logré escuchar qué dijo el licenciado. Por favor, si alguien me podría decir. No dijo nada, se cortó su internet. Creo que su internet de Elixion está mal porque le botó de su sala. Ahora le esperamos. Solo queda esperar, chicos. El libro es el que el licenciado ha recomendado que está en plataforma. ¿Está en Classroom? Disculpen, ¿dijo algo de las notas?
No, aún no dice nota. Bueno, gracias. Bien, chicos, perdón, ha habido un corte en mi computadora. Como les decía, va a ser complicado seguir la clase así, sin que yo tenga mi lápiz. De todas maneras, lo terminamos el día lunes. Y como el tema que viene son integrales múltiples, entonces lo que vamos a hacer es el día lunes, eh, vamos a terminar multiplicadores de Lagrange, ¿no? Estimo que hasta las 8 de la noche. Y a partir de las 8 de la noche lo que vamos a hacer es un breve repaso de integrales, ¿no? Entonces los que gustan se quedan y los que no se van, pero es más o menos el lunes. Los lunes empezamos con integrales múltiples, martes terminamos integrales múltiples y con eso estaríamos terminando el contenido, ¿no?, de la materia. Y si alcanza tiempo, vemos las aplicaciones del cálculo estocástico. ¿Están de acuerdo? Sí, Está bien, licenciado. licenciado. Nos queda programado. Y ahora lo que yo les pediría es, les voy a pasar unos ejercicios de máximos y mínimos. ¿Está bien? Y esos ejercicios, hay algunos que ya los hemos resuelto en clases. ¿Ok? Entonces, el resto de los ejercicios los tienen que resolver. Licenciado, ¿será que puede mandar al grupo de WhatsApp, por favor? Sí, se los voy a enviar. En unos 5 minutos se los envío. Y también va a estar, está ya la práctica habilitada, resuelva, o sea, está ya en Classroom, tendrían hasta medianoche para terminar. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Sí, todos los ejercicios que les voy a mandar tienen respuesta. Incluso están los ejercicios que ya hemos ido haciendo. Entonces, los que ya hemos hecho, que son 3 o 4, los sacan.
¿Está bien? De nada. Está bien, licenciado. Licenciado, una pregunta. ¿Las notas cuándo nos va a decir? Ahora se lo subo. Mira, estimaba tener las notas hoy, y ya solamente me faltarían colgarlas y espacio. Yo creo este fin de semana. De todas maneras, les voy a avisar en el grupo de WhatsApp. Con los puntos extras que también nos hemos ganado en clase va a ser, ¿verdad, licenciado? Sí, sí, así es. Muy bien, ya pueden retirar. No sé si tienen alguna consulta más. Yo tengo la consulta que nos iba a decir hoy si para todo hoy vamos a quedar. Si va a ser desde el principio de los temas para el último examen o va a ser desde a partir del primer parcial, lo que hemos visto. Eso, ¿qué les parece si terminando esto de multiplicadores de Lagrange comenzamos a ver eso? Muy bien, entonces les voy a dejar los instructivos claros de la práctica. ¿Está bien? Está bien, Lice, gracias. Bien, Lice. Van a tener hasta medianoche. ¿Están de acuerdo? Sí, Lice, gracias. Sí, dice. Licenciado, no sé si podría subir el material de la avanzada de ayer, dada que la última parte, en el caso mío, mi internet se me cortó, entonces no pude copiar la última parte. Porfa, Lice. Claro que sí, la voy a subir, no se preocupe. Muy bien, quedamos acá. Que tengan un Hasta buen luego, fin de Lice. semana. Tengan un buen fin de semana. Hasta el Hasta lunes, el les lunes, creo, Lice. Lice. Hasta luego, Lice. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta el lunes, dice.
turn on your magic beam. Mr. Sandman.